Vin Diesel entra en secreto a su propio restaurante y se detiene en seco cuando oye a un camarero llorar. Hace años abrió Talks, un restaurante de alto nivel pero acogedor en Los Ángeles, California. No fue un proyecto de vanidad ni ningún esfuerzo secundario para gastar dinero. Había pasado años perfeccionando el menú, contratando a los chefs adecuados y asegurándose de que su restaurante fuera un lugar donde tanto la gente común como las élites de Hollywood pudieran disfrutar de una excelente comida. Pero Vin también sabía que ningún negocio, por exitoso que fuera, funcionaba sin problemas solo porque los números parecían buenos en el papel. La verdadera verdad de un lugar no se encuentra en los márgenes de ganancia. Se encontró en las cocinas traseras, en los susurros de las salas de descanso, en los suspiros exhaustos de los empleados después de un largo turno. Es por eso que cada pocos meses, Vin adquirió el hábito de acudir a las charlas como un cliente habitual. Ninguna entrada llamativa, ningún anuncio. Solo un hombre con sudadera con capucha y vaqueros que se mete en sus asuntos como cualquier otra persona. Esa noche, el lugar estaba animado. La hora de la cena del viernes estaba en pleno auge, con camareros yendo de una mesa a otra, balanceando bandejas de filetes chisporroteantes y cócteles. El olor a mantequilla de ajo y chuletón a la parrilla llenaba el aire. La iluminación ambiental proyecta un resplandor dorado sobre parejas, amigos y comensales solitarios que disfrutan de sus comidas. A primera vista, todo parecía estar bien, pero Vin había pasado suficiente tiempo en la industria como para saber que las apariencias pueden engañar. Vio al gerente, un hombre alto y de aspecto rígido, con una camisa azul marino, de pie en el borde del piso, observando todo muy de cerca, como un halcón rodeando a su presa. Había algo en su postura que no me parecía normal. No solo observador, controlador. Entonces, mientras Vin se dirigía hacia la barra, lo oyó. Un sonido suave y amortiguado que viene del pasillo lateral cerca de la cocina. Al principio apenas lo notó, pero a medida que pasaba, el sonido se hizo más claro. Alguien estaba llorando, ni ruidoso ni dramático, el tipo de grito que dejas escapar cuando intentas desesperadamente no romperte. Los pasos de Vin se hicieron más lentos. Giró ligeramente la cabeza hacia la puerta de la sala de descanso. Estaba entreabierta. Dentro, vislumbró a una mujer joven, con la cabeza gacha y los dedos agarrando el borde de un mostrador de metal como si estuviera tratando de no desplomarse. Junto a ella estaba otro empleado, un joven con uniforme de policía, que le hablaba en voz baja y con urgencia. Vin no la conocía, pero la expresión de su rostro lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Algo estaba muy mal, y no se iría hasta descubrir qué. Se volvió hacia la barra y tomó asiento en uno de los taburetes. Su rostro estaba tranquilo, pero su mente estaba acelerada. El llanto no era solo estrés, era miedo. Vin había trabajado en restaurantes antes. Él sabía lo que era tratar con clientes groseros, turnos largos, pies doloridos. Pero esto era diferente. Su primer instinto fue acercarse y preguntarle si estaba bien, pero en ese momento él no era Vin Diesel, el dueño de los tacos. Era solo un cliente más, un extraño. En lugar de eso, escuchó. El joven que estaba a su lado, probablemente un compañero de camarero, mantuvo la voz baja. Vin solo pudo distinguir fragmentos. No puedes dejarlo, él no es tu dueño. La mujer respondió con voz apenas audible. ¿Qué opción tengo? Él dejó en claro que si no hago lo que él dice, me voy. El agarre de Vin se hizo más fuerte alrededor del vaso de agua que el camarero había puesto frente a él. Al principio pensó que podría tratarse de un cliente. Quizás alguien la había acosado, pero por la forma en que lo dijo, no se trataba de un cliente, se trataba de alguien dentro del restaurante. Antes de que pudiera pensar más, un camarero se le acercó. «Oye, ¿qué puedo ofrecerte?» Vin se giró y ofreció una sonrisa educada. «Solo agua por ahora».
El camarero asintió y siguió adelante, pero Bean no estaba concentrado en las bebidas. Miró hacia el gerente de camisa azul marino, todavía de pie cerca del suelo, con los brazos cruzados, escaneando la habitación, con el tipo de presencia que ponía nerviosa a la gente. Entonces notó algo más. El joven de la sala de descanso, probablemente un compañero de camarero, había salido y caminado de nuevo hacia el piso. Su mandíbula estaba apretada. Sus manos se movían nerviosamente mientras ajustaba el bloc de notas en su delantal. Parecía desconcertado. Bean sabía reconocer una oportunidad cuando la veía. Se puso de pie y caminó casualmente hacia la estación de servicio cerca de la parte trasera del restaurante, donde el joven estaba organizando los platos. «Oye, hombre», dijo Bean en voz baja, «¿tienes un bolígrafo?» El joven levantó la vista sobresaltado. «Oh, sí. Seguro». Tomó uno del mostrador y se lo entregó. Bean lo tomó, pero no se alejó. Echó un vistazo a la etiqueta con el nombre del empleado. «¿Tyler?» «Oye, Tyler», dijo la voz de Bean. «Ni siquiera yo pude evitar notar que tu amigo parecía molesto». Tyler apretó con más fuerza la pila de platos. «Ella está bien», dijo demasiado rápido. Bean inclinó la cabeza ligeramente. «Ella no se ve bien». Tyler tragó saliva y sus ojos se dirigieron hacia el gerente de camisa azul marino antes de caer al suelo. Bean había estado presente el tiempo suficiente para reconocer ese tipo de reacción. Después de una larga pausa, Tyler exhaló. «Ella no está bien», admitió, con su voz apenas por encima de un susurro. Bean estudió el rostro de Tyler, leyendo la tensión en su mandíbula y la forma en que sus dedos seguían agarrando el bloc de notas en su cintura. El niño quería hablar, simplemente no estaba seguro de poder hacerlo. Bean bajó la voz lo suficiente. «¿Es un problema del cliente?» Tyler dudó. Esa pausa le dijo todo a Bean. «No», murmuró Tyler. «No lo es». Sus ojos se dirigieron hacia el frente del restaurante, hacia el gerente con la camisa azul marino, que todavía estaba de pie cerca de la estación de la recepcionista, observando el lugar como si fuera suyo. Tyler exhaló bruscamente, mirando hacia la sala de descanso antes de sacudir la cabeza. Es su asunto personal. Eso era una mentira. No porque Tyler quisiera engañarlo, sino porque tenía miedo de que Bean lo hubiera visto antes. Empleados estancados en malas situaciones, incapaces de alejarse debido a presiones financieras, dificultades personales o, peor aún, miedo. Bean se apoyó ligeramente en el mostrador, manteniendo su postura relajada. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?» Tyler respondió automáticamente. «Un poco más de un año». Entonces se puso tenso. «¿Por qué?» Bean se encogió de hombros, manteniendo su tono ligero. «Solo me pregunto si le gusta aquí». Tyler dejó escapar una risa corta y sin humor. Ella no, pero no puede darse el lujo de irse. Y allí estaba. El verdadero problema. Ella no estaba simplemente estresada. Ella estaba atrapada. A Bean se le hizo un nudo en el estómago. No se trataba solamente de un mal ambiente laboral. Aquí estaba sucediendo algo más profundo. Antes de que pudiera preguntar algo más, Tyler se puso rígido. Bean no necesitó darse la vuelta para saber por qué. El aire se llenó de algo tácito. El gerente caminaba hacia ellos. ¿Está todo bien por aquí?» La voz del gerente era suave pero firme. Tyler inmediatamente bajó la mirada y se ocupó de los platos que tenía delante. «Sí, señor. Solo ayudando a un cliente». Bean se giró y finalmente enfrentó al hombre de cerca. Mediados de los 40, camisa impecable, cabello cuidadosamente peinado, el tipo de rasgos afilados que indican que habían visto demasiado y se habían preocupado muy poco. Este no era solo un jefe duro. Esta era una persona que sabía exactamente cuánto control tenía y lo disfrutaba. La etiqueta en su camisa decía, Rick Calloway. ¿Puedo ayudarte con algo?, Calloway preguntó, educado pero nervioso. Bean sonrió casualmente. Solo conseguiré un bolígrafo. Tyler aquí tuvo la amabilidad de ayudarme. Calloway no rompió el contacto visual.
Bien, dijo, dándole una palmadita a Tyler en el hombro un poco demasiado fuerte. Mantengámonos centrados en el trabajo. Tyler asintió rápidamente, con los ojos fijos en los platos que tenía delante. Sí, señor. Bean apretó la mandíbula, pero no reaccionó. Aún no. Le agradeció a Tyler y se alejó, sintiendo la mirada de Calloway sobre él todo el tiempo. Su decisión ya estaba tomada. Él no se iba. No fue hasta que se dio cuenta de lo que estaba pasando exactamente en ese restaurante. Salió por un momento, dejando que el aire de la noche enfriara su frustración desde donde estaba. Probablemente parecía como si simplemente estuviera revisando su teléfono. En realidad, estaba pensando mucho. Algo no cuadraba. Emily estaba aterrorizada. Tyler estaba indeciso. Y Calloway, ese hombre, tenía el aspecto de alguien que prosperaba gracias al control. Bean había tratado con muchos malos gerentes antes, pero esto era diferente. Esto fue calculado. Si quería respuestas reales, necesitaba hablar con alguien que no tuviera miedo. Y entonces, como si el universo trabajara a su favor, Nate, el camarero de antes, salió. El niño estaba apoyado contra el costado del edificio, revisando su teléfono, probablemente en un descanso. Bean vio su oportunidad. Caminó casualmente, con las manos en los bolsillos. Larga noche. Nate levantó la mirada, sobresaltado. Luego se relajó cuando lo reconoció. Sí, los viernes siempre son una locura. Bean asintió, apoyándose contra la pared a su lado. ¿Te importa si te pregunto algo? Nate dudó, pero se encogió de hombros. Seguro. Bean mantuvo su voz ligera. ¿Tu manager? Calloway, ¿cómo es? La expresión de Nate se oscureció. Fue rápido, solo un destello, pero Bean lo captó. Es estricto, dijo Nate con cuidado. Le gustan las cosas hechas de cierta manera. Bean inclinó la cabeza. ¿Eso es normal para los directivos? Nate exhaló, mirando a su alrededor como si buscara a alguien escuchando a escondidas. Luego bajó la voz. Él no solo es estricto, es... Nate luchó por encontrar la palabra correcta. Entonces, con una voz apenas superior a un susurro, dijo algo que hizo que a Bean se le revolviera el estómago. Él hace que Emily se quede sola hasta tarde. Los músculos de Bean se tensaron. Ella es la única. Nate asintió. Sí, y él siempre le habla como si ella le debiera algo. Lo he visto, hombre. La forma en que ella se tensa cuando él la llama a su oficina no es normal. El agarre de Bean se hizo más fuerte alrededor de sus brazos. Él había visto esto antes. Un gerente que jugaba juegos de poder con los empleados, señalando a los más vulnerables y haciéndoles sentir que no tenían otra opción que obedecer. Respiró lentamente, obligándose a mantener la calma. ¿Alguna vez dijo algo sobre eso? Nate negó con la cabeza. Número. Pero no tiene por qué hacerlo. Todos lo vemos. Bean exhaló lentamente. Ahora, no estaba simplemente lidiando con un jefe tóxico. Estaba tratando con un depredador. Y eso lo cambió todo. Gracias por decírmelo, Nate. Bean le dio una palmadita en el hombro. Eres un buen chico. Nate dio una media sonrisa, pero todavía parecía inquieto. Bean se giró y miró hacia el edificio. Emily todavía estaba dentro, todavía bajo el control de Calloway, y ahora Bean sabía exactamente lo que tenía que hacer. Él no estaba esperando, no cuando había visto este patrón antes. Había ascendido en Hollywood y había tratado con una buena cantidad de ejecutivos ávidos de poder que manipulaban a las personas que estaban por debajo de ellos. Sabía lo fácil que era para un hombre en el poder manipular el sistema a su favor. Los empleados bajo el control de Calloway no solo estaban incómodos, sino que tenían miedo. Y Emily. Ella estaba en el centro de todo. Bean empujó las puertas de cristal y volvió a entrar. El restaurante había disminuido su ritmo y el ajetreo de la cena estaba llegando a su fin. Menos clientes, menos testigos, pero Calloway todavía estaba allí, de pie cerca de las estaciones del servidor, escaneando la habitación como si fuera suya.
Los pasos de Vince eran firmes mientras cruzaba el piso. No se detuvo en la barra. Él no lo dudó. Fue directo hacia Emily. Estaba en medio de una conversación con un cliente, su voz mecánica, sus manos firmes, pero sus ojos parecían hundidos. Vio que Vince se acercaba y se tensó ligeramente, como si esperara problemas. «Disculpe», dijo Vin, lo suficientemente alto para que el cliente lo oyera. «Necesito hablar contigo un momento». Emily parpadeó confundida. «Estoy con un cliente, señor». La mujer frente a ella frunció el ceño. «Ella me está ayudando ahora mismo. Puedes esperar». Pero Vin mantuvo sus ojos fijos en Emily. «Es importante». Y ella lo sabía. Ella tragó saliva, se disculpó con el cliente y se alejó del mostrador. Calloway se dio cuenta inmediatamente. Vin lo vio enderezarse y entrecerrar los ojos. No le gustaba perder el control. Emily condujo a Vin unos pasos lejos, jugando con el borde de su delantal. «¿En qué puedo ayudarle, señor?» Vin respiró lentamente. «Sé lo que está pasando». Su voz era baja. «No tienes que decir nada. Solo necesito que sepas que no estás solo». Emily se estremeció por un segundo. Un momento. Parecía que iba a romperse, pero luego sacudió la cabeza, forzando una sonrisa tensa. «No sé qué quieres decir». Vin no iba a renunciar a Calloway, a los turnos nocturnos y a la forma en que te trata. «Sé que no está bien». Sus dedos se curvaron formando puños. «Me temo que eso fue lo que pasó». Y miedo significaba. Ella pensó que no tenía salida. «No puedo», susurró. «Puedes», dijo Vin con firmeza. «Y lo harás, porque te prometo que no es intocable». Antes de que Emily pudiera responder, una sombra apareció junto a ellos. Rick Calloway había llegado, su expresión fría, pero sus ojos estaban llenos de irritación. «¿Hay algún problema aquí?» Su voz era educada, pero Vin pudo oír la advertencia en ella. No se giró para mirar a Calloway inmediatamente. En cambio, mantuvo su atención en Emily, observando cómo ella se encogía levemente al oír su voz, cómo sus dedos se apretaban alrededor del dobladillo de su delantal. Esa reacción le dijo todo a Vin. Se giró manteniendo su rostro neutral, solo teniendo una conversación. La sonrisa de Calloway no llegó a sus ojos. «Bueno, Emily tiene un trabajo que hacer. Ella no tiene tiempo para discusiones privadas». Vin tomó el camino. Emily se estremeció ante la palabra privado. Esa fue toda la confirmación que necesitaba. Su postura cambió apenas un poco, cuadrando los hombros, y su presencia de repente ocupó más espacio. «En realidad», dijo Vin con voz firme, «creo que deberíamos tener una conversación ahora mismo». La sonrisa de Calloway vaciló. «Disculpe». Vin metió la mano en su bolsillo y sacó su billetera. Lo abrió y reveló sus credenciales de propietario ejecutivo del grupo de restaurantes Talks. Emily jadeó. Los servidores cercanos se congelaron. El rostro de Calloway perdió el color. «Mi nombre es Vin Diesel», dijo con voz tranquila pero firme. «Y tú y yo necesitamos hablar». El restaurante cayó en un silencio atónito. Los clientes miraron fijamente, sintiendo que estaba sucediendo algo mucho más grande que una simple disputa laboral. Los empleados intercambiaron miradas de sorpresa. Calloway parpadeó rápidamente, abriendo y cerrando la boca por primera vez. El hombre parecía nervioso. «Señor, yo no me di cuenta». «No lo hiciste», interrumpió Vin. «Y ese es el problema, ¿no?». Se giró levemente y su voz pasó de una autoridad fría como el hielo a algo más suave mientras se dirigía a Emily. «Ahora estás a salvo». Ella lo miró como si todavía estuviera procesando lo que estaba sucediendo. Sus labios se separaron ligeramente y dejó escapar un suspiro tembloroso. Entonces, por primera vez esa noche, ella se irguió un poco más. La incomodidad de Calloway era casi palpable. «Señor, le aseguro que ha habido un malentendido», tartamudeó, tratando de recuperar el control. «Si me das un momento para ir a tu oficina ahora». Vin interrumpió su tono, sin dejar lugar a discusión.
Calloway tragó saliva con dificultad y su confianza se quebró. Se giró rígidamente y se dirigió hacia su oficina, en la parte trasera del restaurante. Bean lo siguió, pero antes de entrar se volvió hacia Emily. «Quédate aquí», le dijo suavemente. «Esto no tomará mucho tiempo». Emily apenas asintió. Sus manos aún temblaban a sus costados mientras la puerta de la oficina se cerraba detrás de ellos. Calloway intentó nuevamente recuperar la compostura. Soltó una risa forzada y sacudió la cabeza. «Debo decir, señor, que no esperaba verlo aquí esta noche. Es un poco inusual que el propietario visite sin avisar». Bean se inclinó hacia adelante y apoyó ambas manos en el escritorio. «¿Sabes qué más es inusual?», preguntó con la voz peligrosamente baja. «Un gerente de restaurante abusa de su poder para intimidar a sus empleados». Calloway se estremeció. «No sé qué quieres decir». Él lo intentó. La mirada de Bean no vaciló. «Sé lo que has estado haciendo. Sé lo de los turnos nocturnos. Sé cómo tratas a Emily. Y sé que crees que puedes salirte con la tuya». El rostro de Calloway palideció. «Señor, le aseguro que siempre me he comportado con profesionalidad. Si ha habido algún malentendido, guárdalo», espetó Bean. Él no estaba allí para buscar excusas. Metió la mano en su bolsillo y con un solo toque sacó su teléfono. Reprodujo una grabación. La voz de Emily, áspera y temblorosa, llegó a través del altavoz. «Si no hago lo que él dice, me voy». Entonces la respuesta silenciosa de Tyler: «No puedes dejarlo. Él no es tu dueño». El color desapareció del rostro de Calloway. «Deberías haberlo sabido», dijo Bean, ahora con voz aún más fría. «Has estado jugando a este juego durante mucho tiempo, ¿no? Aprovecharse de los empleados que más necesitan su trabajo, haciéndolos sentir atrapados. Pero quiero ser muy claro, se te acabó el tiempo». Las manos de Calloway temblaron. «Por favor, yo puedo explicarlo». «No, no puedes», interrumpió Bean. Sacó su teléfono de nuevo, esta vez marcando el departamento de recursos humanos de la empresa. «¿Ya terminaste?», dijo simplemente. «Nunca volverás a trabajar en esta industria». Calloway se quedó allí paralizado mientras Bean caminaba hacia la puerta. Su poder se había ido, y Bean aún no había terminado. Cuando Bean regresó al restaurante, la tensión en el aire era espesa. Emily, Tyler, Nate y el resto de los empleados estaban esperando. Bean respiró hondo, y luego miró directamente a Emily. «Se ha ido», dijo suavemente. «Estás a salvo». Sus labios se separaron ligeramente, y su respiración se contuvo por la incredulidad. Alivio. Luego, por primera vez esa noche, sus hombros se relajaron. Ella dejó escapar un suspiro lento. Nate parecía aturdido. Los demás empleados intercambiaron miradas como si no estuvieran seguros de creer lo que acababan de presenciar. Pero Bean sabía que este no era el final. Se volvió hacia el equipo. «Todos ustedes han estado trabajando bajo las órdenes de alguien que no merecía su puesto», dijo. «Eso cambia ahora». Emily se secó los ojos y tragó saliva con dificultad. «¿Qué pasa después?», Bean le dio una pequeña sonrisa tranquilizadora. «Dígame usted». Ella lo miró fijamente, procesando sus palabras. Por primera vez en más de un año, ella sintió algo desconocido. Control. Ella miró a Tyler, que todavía estaba en shock, luego a Nate, quien asintió pequeña y vacilante. Todos estaban esperando que ella hablara. Emily respiró temblorosamente. «Simplemente no quiero que nadie más pase por esto», admitió. «Ni aquí ni en ningún lugar». Bean asintió. «¿Y no lo harán?». Se dirigió al resto de los empleados. «A partir de ahora este restaurante está bajo revisión directa. Haremos cambios. No solo reemplazaremos a Calloway, sino nos aseguraremos de que nadie más como él obtenga este tipo de poder. De nuevo». La habitación estaba en silencio, pero el peso de sus palabras se instaló. Entonces Tyler habló. «Señor, no quiero excederme, pero no se trata solo de Calloway». La mirada de Bean se agudizó. «Seguir». Tyler dudó, pero luego dio un paso adelante, su voz más fuerte.
Ahora bien, tal como funcionan las cosas aquí, no se trata solo de un mal gerente. La presión, la forma en que nos tratan, el miedo a hablar, es más grande que solo este restaurante. Nate asintió en señal de acuerdo. Muchos de nosotros sentimos que no tenemos otra opción que soportarlo. En el momento en que nos quejamos, nos quedamos sin trabajo. Emily miró hacia abajo y la culpa se dibujó en su rostro. Quise irme tantas veces, admitió, pero no podía permitírmelo y pensé que quizá esto era normal. La mandíbula de Bean se tensó. Por eso se hizo pasar por encubierto. No por los números, no por las evaluaciones de desempeño, sino porque los verdaderos problemas eran los que estaban ocultos bajo la superficie. Él respiró profundamente. ¿Eso se acaba hoy? Todos lo observaban, esperando lo que vendría después. No quiero solo arreglar este restaurante. Quiero arreglar el sistema, y necesitaré tu ayuda para hacer eso. Eso significa transparencia. Eso significa confianza. Eso significa que si algo está mal, debes hablar al respecto. Emily todavía parecía insegura. ¿Y si lo hacemos, lo haremos? ¿Alguien realmente escucha? Bean la miró a los ojos. Lo haré. Ella lo estudió por un largo momento. Luego finalmente asintió, y por primera vez esa noche, pareció creerlo. Una hora más tarde, Bean estaba sentado en su auto y observaba cómo los empleados cerraban lentamente para pasar la noche. Emily salió con Tyler y Nate, los tres hablando en voz baja. Parecían más ligeros, como si el peso del último año finalmente hubiera comenzado a desaparecer. Bean exhaló, pasándose una mano por la cara. Este había sido un restaurante, un gerente, una ubicación. Pero ¿cuántos más había allí? ¿Cuántos empleados? Al igual que Emily, teníamos miedo de hablar. ¿Cuántas veces miró un informe y pensó que todo estaba bien cuando no era así? Ser líder no se trataba solo de márgenes de ganancia o eficiencia. Se trataba de personas. Y esa noche recordó exactamente por qué hizo esto. Con demasiada frecuencia, la gente en el poder miró para otro lado. Veían a los empleados como números, no como seres humanos. Pero el liderazgo no es cuestión de control. Se trata de responsabilidad. Si alguna vez te sientes atrapado en una situación en la que alguien está abusando de su poder, habla. Y si ves a alguien más luchando, no te quedes callado. Porque a veces lo único que se necesita es una persona para romper el ciclo,